Ya está con nosotros Camilo Suárez para esta parte del programa y el primer bloque. Hola Camilo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo. Impecable la vestimenta. Hay que decir que esa sobriedad no me la imaginaba. Gracias, mi asesora de imagen. Estuvimos esperando allí más o menos 20 minutos antes Sí. de empezar el programa y Sí. allí Me consta. estuvimos buscando a ver si te podíamos conseguir una media diferente y nos Sí, dijeron pero que bueno, no. es lo que hoy se impone. Que era parte del mobiliario. Es lo que se impone, Camilo. ¿Qué querés que haga? Es lo que... Y Bueno, Camilo, ¿qué es lo primero? Lo primero, sin entrar todavía en el análisis, en los detalles, en el pensamiento más agudo, digamos, ¿qué es lo primero que te viene en mente cuando te digo Mario Abdo Benítez, presidente de la República? Lo primero que te viene en mente. Lo primero que me viene en mente, primero una derrota cultural para la sociedad paraguaya, más allá de él como persona, como individuo, incluso como político. ¿Por qué te digo una derrota cultural para la sociedad paraguaya? Porque vivimos una dictadura militar tan brutal, tan devastadora, no tanto en términos de vidas humanas como fue la dictadura militar argentina o la chilena, los procesos de estos que fueron mucho más violentos, sino que en términos culturales. Es más o menos como que me digan que el nieto de Benito Mussolini llega a ser presidente de Italia, o el sobrino de Franco en España llega a hacerse con la jefatura de gobierno. Me da esa impresión. Lo primero, me decían lo primero. Y ni siquiera estoy analizando el proceso político propiamente dicho. Pero en realidad ahí estás analizando a la sociedad paraguaya. Sí. O sea, como derrota cultural de esa sociedad. Y podríamos llegar a profundizar eventualmente, porque creo que en algún momento incluso discutimos si la dictadura, porque en el proceso electoral convengamos que desde las internas Santi-Mario Abdo se pretendía instalar aquello de el estronismo. ¿Y quién respondía en realidad desde su hoja de vida a un modelo más, no sé si llamarle dictatorial, más autoritario probablemente? Y creo que respondía al modelo Cartes, un modelo que baja línea, que dice esto hay que hacerse, hace de esta manera y qué sé yo. Y en el proceso, como senador y como parlamentario y qué sé yo, Mario Abdo Benítez en contrapartida mostraba mayor apertura. Hablo de las internas. Negociaba con sectores políticos diferentes. Hoy en la presidencia gestos de ir a sectores de la oposición a visitarlos y qué sé yo. Y en aquel momento discutíamos si la dictadura era una cuestión hereditaria o cada uno se hacía camino independientemente a su árbol genealógico. No, vos me preguntabas lo primero que te viene en mente. Por eso te dije, lo primero que se me viene en mente. No hice toda esa elaboración del individuo y sus circunstancias actuales. Hablé de que el nombre Mario Abdo Benítez está asociado, pero de manera absolutamente indisoluble, a la historia más trágica que tuvo el Paraguay desde su independencia hasta el día de hoy, porque creo yo que la dictadura de Alfredo Stroessner fue el momento más oscuro, incluso más que los momentos de guerra o guerras civiles que tuvimos, el 47, la guerra del Chaco. Esa dictadura de Stroessner quebró a la sociedad paraguaya. Y te digo, no solamente en términos económicos, el sábado me tocó participar de un panel de debate con la gente de Dende, y un escenario que no se le puede decir que sea de izquierda. Pero estábamos hablando allí y decía, analizando la situación económica, a mí me da risa cuando mucha gente dice en Paraguay, analistas entre comillas, dicen, Paraguay está bien, le comparamos a Paraguay con la región y vemos que no estamos pasando la crisis que pasa a la Argentina o al Brasil. Y te da risa porque que el Paraguay esté bien, ¿qué significa? Que estemos creciendo macroeconómicamente, pero que tengamos un estado raquítico, pobre y miserable. La Argentina, en plena crisis económica, tiene un sistema de salud y de educación pública mucho más portentoso que el paraguayo. El Brasil, una crisis económica feroz, tiene un sistema de educación pública de los mejores que hay a nivel mundial. O sea, comparar Paraguay con la región te hace ver que nosotros en los últimos 70 años, desde el 47 hasta ahora, tuvimos una historia de rezago, retraso y fuimos dominados por una pequeña camarilla. Entonces, el nombre Mario Abdo Benítez, secretario privado de Alfredo Stroessner, está indisolublemente asociado a esa parte de la historia. Ahora bien, yo entiendo claramente que las dictaduras son modelos que van más allá de los individuos que la protagonizan. Y no le hago responsable a Mario Abdo Benítez, hijo, junior, el que está en la presidencia de la República hoy,
de lo que fue la dictadura de Stroessner, pero sí hay que decir que Mario Abdo Benítez estuvo el día del sepelio de Alfredo Stroessner cargando el féretro del dictador y nunca dijo, yo de eso no me arrepiento, al contrario, se sintió orgulloso. Mario Abdo Benítez fue aquel dirigente colorado que, siendo miembro de la Junta de Gobierno, se levantó, pidió la palabra y mocionó un minuto de silencio en homenaje a Alfredo Stroessner después de haber muerto. O sea, eso es lo primero que se me viene. A partir de allí hay que hacer un análisis de aquí hacia el futuro. Miremos hoy a Mario Abdo Benítez, el presidente de la República. ¿Crees que el Mario Abdo Benítez, presidente de la República, tiene características que responden a patrones compatibles con lo autoritario del régimen estronista? Es que yo no creo mucho en la historia desde la visión liberal. Liberal te digo en sentido académico. La visión liberal de la historia pues plantea la historia a partir de los grandes hombres, de los grandes héroes, de los personajes míticos en la historia. Entonces la guerra de la Triple Alianza fue responsabilidad del Mariscal López, como si fuera que todo el proceso de una guerra internacional fue responsabilidad de un individuo. Yo no creo ni siquiera que la dictadura de Alfredo Stroessner haya sido producto del mal genio de una sola persona. Son condiciones históricas y yo creo que Mario Abdo Benítez no tiene condiciones históricas hoy en día que le permitan erigirse ni aunque él quisiera en un dictador. Entonces a mí no me preocupa eso. O sea, yo no creo que Mario Abdo Benítez sea una especie de pichón de dictador tipo lo que quería presentar el cartismo en campaña. Porque allí veía lo que me decía. El cartismo, como jugaba mucho con esas visiones maniqueas, decía, Mario Abdo Benítez, al ser el hijo del secretario privado de Stroessner, va a querer implantar una dictadura. Cuando que lo que veíamos nosotros era que el modelo político del cartismo era un modelo de hiperconcentración económica, de poder político, y que es el tipo de dinámicas sociales que en términos históricos te conducen a una dictadura. Entonces, te digo bien para no ser maniqueo, que Mario Abdo Benítez esté asociado, su nombre y su historia, a la dictadura de Alfredo Stroessner, no significa que él necesariamente tenga que terminar así. Es más, te digo, no creo ni que tenga posibilidades, ni que esté dentro de su programa político, ni dentro de sus perspectivas. El otro día conversaba con Milda Rivarola y me decía Milda, además de no creer que haya lugar para un nuevo dictador en este país, me decía Milda que la decisión, y quiero ir un poco a la decisión que toma Mario Abdo hoy, en este instante, porque yo creo que el futuro es impredecible, sobre todo si se trata de los colorados, en este instante de no estar aliado al cartismo, de no estar de la mano de Horacio Cartes y no haber anestesiado aquel discurso de campaña diciendo nosotros no nos vamos a aliar a la impunidad, nosotros no vamos a estar con el cartismo y qué sé yo, que fue parte de lo que compró la gente. Milda me decía, tomar una decisión diferente sería perder el poder. Y eso no le conviene a Mario Abdo Benítez. Por lo que veía de manera positiva que no se alíe, no se acerque siquiera al cartismo. Sin entrar todavía si fue una buena o mala decisión. ¿Te esperabas que en este momento se esté gobernando con un partido colorado dividido y con un Mario Abdo aparentemente decidido a no fusionarse con el cartismo? El problema es, como yo te solía decir varias veces cuando hablábamos en la radio, que si yo respondiera directamente a tu pregunta tendría que aceptar todas las premisas colocadas en tu pregunta. Yo no veo tal confrontación de modelos. Porque así como te decía que una dictadura no es una decisión personal, ni puede estar asociada a un individuo, sino que es un modelo, yo te preguntaría, ¿y qué es lo que es el cartismo? Porque yo lo que te puedo decir es claramente que se ve hoy, se constata de manera objetiva, es que aquella anécdota que cuentan que Alfredo Stroessner desde su exilio allá en Guaratúa decía al ver la foto de Andrés Rodríguez y sus ministros, aquí el único que falta soy yo. Me parece que una parte importante del gobierno de Mario Abdo es mirada en una fotografía por Horacio Cartes y dice, aquí el único que falta soy yo. Benigno López, hombre central de Mario Abdo Benítez, el que es el cerebro del modelo económico de Mario Abdo Benítez, es uno de los hombres más importantes en el proyecto económico de Horacio Cartes. Él fue uno de los ideólogos de Horacio Cartes, de Horacio Cartes. No solamente fue presidente de IPS, él fue el proyectista, junto con Santiago Peña, de ese proyecto que casi enajenó
los fondos de los jubilados paraguayos. Sin olvidar que es el hermano de Mario Abdo Es Benítez. el hermano, pero era hombre de confianza de Horacio Cartes. Fue el primero en ser nombrado en el equipo de transición y era del equipo de transición y seguía siendo presidente del IPS. Sí, pero vos muy hábilmente siempre es como que te tomás de un elemento como para esquivar la pregunta. No, Vos sos no muy fue un hábil en elemento eso. nomás. El Y presidente ya actual del discutimos Banco varias veces Central, de el eso. presidente actual del Banco Central era miembro del directorio. El presidente del Banco de Fomento era parte del equipo de Cartes hasta casi el último momento. Muchos de los que hoy son parte del gobierno, Mario Abdo Benítez, eran parte central del Bueno, pero en proyecto de contrapartida Cartes. te podría llegar a decir que no es parte un Javier Zacarías Irún, Claro, que no pero es espera, parte del propio pero Horacio vos no me vas a Cartes. hablar de los propios comandantes de la guerra Y que a pasan en el eso- otro ejército. A eso me refiero. Lo que yo pregunto es, si vos a esta altura, como un analista político, te imaginabas un escenario de división del Partido Colorado, donde las figuras centrales del cartismo, incluyendo al propio Cartes, a esta altura, en los 100 primeros días, no tendrían cabida. Sí, pero el Partido Colorado ya nos mostró eso desde el 93 hasta ahora. Las primeras elecciones democráticas, entre comillas, porque estuvieron bastante cuestionadas, pero digamos le fueron democráticas, donde gana Juan Carlos Guasmosi, ya nos mostró un Partido Colorado dividido desde el día siguiente. El Partido Colorado siempre ofrece esa mentira en su relato electoral. La lista 1, el Partido Nacionalista, la lista Popular, todos abrazados, todos juntos, hasta el día de las elecciones. Al día de las elecciones, Juan Carlos Guasmosi, Ángel Roberto Seifar en la vicepresidencia y teniendo la Argaña como el principal opositor, del 93 al 98. Del 98 al 2003 van en una misma chapa Raúl Cubas y Luis María Argaña juntos a las elecciones. Pero desde el momento mismo en que termina el acto electoral, la oposición más radical y violenta al gobierno de Cuba estuvo en el argañismo. Esto es normal en la historia del Partido Colorado. La única vez que probablemente no sucedió eso con tanta virulencia fue bajo el gobierno de Cartes. Pero después, esta dinámica es normal. ¿Por qué? El Partido Colorado tiene esta característica. Se enfrentan entre los caudillos, pero nunca tocan el modelo, que es un modelo de un consenso conservador. El jueves pasado, Santi, para mí fue uno de los días más gráficos para explicar los 100 días del gobierno de Mario Abdo. A la mañana, sesión de la Comisión Especial para evaluar la Municipalidad de Ciudad del Este. Le tenía a Sandra Zacarías tratando de balbucear alguna excusa de por qué ella era una buena intendenta. Era casi un teatro de parodia. No dijo Nadie nada. le creía. Era una maestra de ceremonia que Y distribuía vos los tiempos. tenías la mesa de los diputados en un rincón casi como llanero solitario defendiéndole a Bachi Núñez, una persona súper cercana a Horacio Cartes. Y del otro lado agrupados liberales, Patria Querida, colorados de Añetete, etcétera, ¿verdad? Era como una especie de cartismo versus todo el bloque no cartista. Llegaron las 12 del mediodía y pasamos a la sesión de la Cámara de Senadores. Sesión de la Cámara de Senadores. Se plantea proyecto de impuesto a la soja, proyecto de impuesto al tabaco, proyecto de impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Y cómo votó el Senado? La bancada de la lista 1, el Partido Colorado demostrando unidad, firme, cerrada, colorados, cartistas y abdistas juntos, sin ningún tipo de cuestionamiento. Sí, plenamente. Sumándole a los llanistas y a la Patria Querida y hagamos. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Cuál es la disputa en el Partido Colorado? ¿Es una disputa de modelos o una disputa de quién ocupa el cargo del caudillo? Hoy es una disputa de liderazgo. Sí, Claramente es una sin disputa. ninguna modificación de modelos. Y esa disputa, y nos va a llevar a un segundo escenario de análisis probablemente, pero ese escenario de disputa de poder se da entre uno que tiene la lapicera, Sí, pero no tiene la billetera, y su billetera termina siendo el Estado, así es. y el otro que sí tiene la plata, como para ir a decir, el que quiera a partir de ahora disputar y quiera hacerse intendente o lo que fuera, acá me tiene. Y hoy ya están jugando las internas del 2020 y hoy ya están comprando lealtades para el 2020. Eso es clarísimo. Y uno da la sensación que está más preocupado que el otro. Me parece que Mario Abdo está más preocupado por comprar esas lealtades que el propio Horacio Cartes, que sabe que el caudal económico que tiene es infinito y lo puede hacer cuando quiera. Ahora, cuando en campaña se muestran juntos y el todos somos uno parecía una cuestión irreversible, honestamente vos creías y vislumbrabas 100 días con este nivel de enfrentamiento, porque generalmente se da cuando se acercan las internas.
y uno no le eligió a otro y el que creía que era el caballo del comisario al final no es y la elección terminó siendo otra. Honestamente, yo no en el inicio sospechaba que toda la promesa electoral iba a caer en saco roto. Y otra vez cartismo con... Acá se dieron pactos hasta azulgranas en su momento, donde el que llegaba terminaba olvidando todo lo que hizo el otro. ¿Hoy crees que este escenario era absolutamente previsible, mirando los antecedentes del país? Yo te digo más, Santi. Primero, a ver, tengo que colocar otro elemento. El Partido Liberal, penosamente para un sistema democrático, le tiene como el principal partido de la oposición. Te digo penosamente ¿por qué? Porque el Partido Liberal, con la fuerza que tiene más parlamentarios ahora que en el periodo pasado. Su candidato a presidente fue el candidato que perdió por la menor diferencia en toda la democracia paraguaya, 3,5%. Nunca antes fue una diferencia tan pequeña. Ni cuando ganó Lugo le ganó a Blanca Velar. O sea, el Partido Liberal tiene mucha legitimidad de las urnas para posicionarse como una alternativa opositora. Está desaparecido. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal siempre, mayoritariamente, es una muleta del gobierno que llega. Sea Cartes, por eso yo me río cuando me dicen Llano es cartista. No, Llano es oficialista. Era luguista con Lugo, es cartista con Cartes y es abdista con Mario Abdo. Punto. Sus lealtades están con el que tiene, como decía, la lapicera, no solamente con el que tiene la billetera. En ese sentido, sabiendo Mario Abdo que tiene un partido liberal dócil, a mí sí que me sorprende y me extraña la debilidad y la fragilidad de Mario Abdo para arremeter contra aquellos personeros del cartismo. Por ejemplo, cuando se va Arnoldo Vince a la zona de obras del Metrobús, se quiebra y realiza un acto humano de llorar allí frente a la gente. Muchos decían, ¿cómo un ministro va a llorar? Yo dije, discúlpame que diga eso, la puta que lo parió, el tipo le tiene a la gente en las manos. Este es el momento para arremeter y cortar cabezas. ¿Sabes qué hubiese hecho el gobierno de Mario Abdo Benítez? El lunes presentaba una denuncia en la fiscalía con relación a la estafa al Metrobús. ¿Qué dijo Arnoldo Vince? La empresa se fue, pero no vamos a dejarle sola a la gente. Al final, la empresa se quedó, la empresa continúa y no hay una sola denuncia contra Jiménez Gaona y esa claque que metió esa estafa. Entonces a mí me sorprende que Mario Abdo Benítez, teniendo tanta legitimidad social, porque hoy tiene mayoritariamente a la gente en el país que confía en él, tiene esperanza en él, que no sea mucho más fuerte. Porque, a ver, lo de González Daer, lo de esto, en realidad es producto de una movilización social mucho más amplia, no es producto de este gobierno nada más. Yo también ahí suscribo, Camilo, porque sí me da la sensación que el no unirse con el cartismo no necesariamente está significando separarse del cartismo. Porque teniéndolo contra la pared prácticamente, a un Cartes que supuestamente estaba callado, pero sabiendo que todavía en los 100 primeros días tenés una especie de mesura ciudadana que todavía te banca ciertas cosas, el nivel de popularidad todavía podría llegar a permitir que salga de su despacho y le saluda a la gente sin que nadie le chifle y qué sé yo, o sin que sea escrachado. Pasa el tiempo y eso va a generar un desgaste. Si tenía intenciones, como decís, de desprenderse del cartismo, lo hubiera hecho con decisiones mucho más firmes, donde llegando al propio Ministerio Público hubiera generado ese quiebre con el cartismo. No lo hizo. No lo hizo. Es más, cualquiera creo que haya imaginado un escenario de Cartes con el mameluco naranja, hoy te diría que es casi improbable. Es casi improbable porque ya tuvo 100 días de silencio y 100 días de respiro. Y es como que ahora se dio cuenta que pasó un poquito la tormenta y la cosa se va a ir alivianando. ¿O crees que todavía hay chances de arrinconarlo a Cartes, ponerlo contra el paredón a sus ministros corruptos y eventualmente enjuiciar a alguno de ellos? ¿De existir chances? Existen chances, claro que sí, por supuesto. 100 días son un periodo, qué sé yo, no existe ninguna ley, ninguna norma, eso ya se habló varias veces. Incluso en estos días yo estaba recordando en los diferentes análisis que hacíamos el origen de los famosos 100 días con Roosevelt en el 33, cuando Roosevelt le llama a la sociedad norteamericana y le dice, estamos saliendo de una crisis y necesitamos estar unidos, y envía una serie de iniciativas legislativas al Congreso norteamericano. En esos 100 días Roosevelt no consigue las grandes transformaciones, pero sienta una impronta, dice, mi gobierno va a ir por aquí.
Hacia allí vamos a ir. Cartes hizo eso en los primeros 100 días. Dijo 3 leyes: alianza público-privada, responsabilidad fiscal y modificación de la ley de defensa. Y sobre esas leyes navegó los 5 años de su gobierno. Luego dijo un gobierno social, gratuidad en la salud, y sobre eso navegó 4 años de su gobierno. Mario Abdo no tomó esa iniciativa. Igualmente, todavía tiene chances. Ahora, que tenga chances no significa que lo vaya a hacer, porque yo creo íntimamente que no existe la más mínima voluntad política para eso. ¿No existe voluntad o existe temor? No existe Porque, voluntad. porque son cosas diferentes. No existe a voluntad. mí me da la sensación que la voluntad puede existir, pero el temor de, tengo la espalda como para hacerlo, me van a acompañar si lo hago. Que bueno, parte de la voluntad tiene que ver con tu temor o no. Porque si vos tenés voluntad, inclusive amortizás el temor a... Yo puedo querer algo, pero no animarme. No, por eso. Pero para eso no tenés voluntad entonces. Y Mario Abdo es presidente de la República. Fue votado por la gente, tiene la legitimidad de las urnas. Y debería apoyarse en el pueblo, no solamente en las tradicionales élites en las cuales siempre se apoyó el Partido Colorado. ¿Y vos crees que debería hacerlo, Camilo? Absolutamente. ¿O sos de los que piensa? Ayer estábamos con Mina analizando también los 100 años los 100 días. Los 100 días de gobierno. Y discutíamos porque cuando planteaba que había una necesidad de romper con el cartismo, y de romper real y verdaderamente con el cartismo, Mina me decía, no, yo creo totalmente lo contrario. Claro, lo que pasa es que yo entiendo el análisis de Mina. En el Partido Colorado pues prima el análisis a partir de la lógica de las élites. ¿Cómo vos conseguís gobernabilidad? ¿Cómo conseguís estabilidad? Pactando con las élites. Vale mucho más en la lógica del Partido Colorado, y no lo digo despectivamente, lo digo para graficar nomás el concepto, un encuentro, una cena en el Club Centenario que un encuentro en las plazas. Cuando Mario Abdo Benítez dice la otra vez lo de me alegra mucho lo de Ciudad del Este y voy a irme a las plazas, y muchos se escandalizaban, ¿cómo un presidente de la República? Yo decía, a ver, voy a poner una de cal y una de arena. Me parece que Mario Abdo Benítez coloca aquí lo de Sandra Zacarías para zafarse de las preguntas incómodas que le estaban haciendo a su llegada al Vaticano. Le preguntaban sobre Hugo Velázquez y su vinculación con lavado de dinero, sobre el nombramiento de Julio César Velázquez, aquel que si no se hubiera levantado en marzo del año pasado, Rodrigo Quintana no estaría muerto. No se hubiera quemado el Congreso. No se hubiera quemado el Congreso. Cuando él quería escaparse de esa pregunta, sácalo de Ciudad del Este como una escapatoria. Entonces le dice, yo cuestiono que Mario Abdo Benítez, al no tener respuesta a esas preguntas, saque otro tema. Ahora bien, aquello de que un presidente de la República puede ir a las plazas, genial, porque muchas veces vos no podés cambiar la realidad de un país aprisionado por sus élites, confiando solamente en un pacto de élites. Mario Abdo Benítez, si le movilizara al pueblo, yo creo que va a tener una fuerza suficiente todavía ahora como para producir esos grandes cambios. Muy contrariamente a lo que te decía Mina, yo sí creo que sería bueno, favorable, deseable, y creo que allí sí abriría la perspectiva política del gobierno mucho más allá de la frontera del Partido Colorado. Mario Abdo Benítez, tomando lo último que decís y mirando un poco cómo lo podría llegar a ser, porque pasan los 100 días y es mucho más probable un gobierno de desgaste que un gobierno de cercanía con el pueblo. Sí. Es mucho más probable. Pero el eslogan de Paraguay de la gente y de ese presidente que sale, que dice me voy a ir a la plaza, que se abraza con la gente, que camina, recuerdo aquel momento en el que camina en la zona de los colegios, Sí. alrededor del Colegio Nacional de la capital y demás, y sale y le saluda a la gente, o cuando va al bañado, por ejemplo, y la gente le saluda, le dice, presidente, estoy viniendo. Es como que tenía esa impronta, o tiene esa impronta todavía de acercarse a la ciudadanía sin que le tiren huevos y los crachen y qué sé yo. ¿Cuál es la decisión que debería tomar Mario Abdo Benítez para abrazarse al Paraguay de la gente y no terminar transitando el camino del desgaste, que es el que abre la puerta al superar los 100 primeros días? El problema, Santiago, es que yo no creo que Mario Abdo tenga en su proyecto, ni en sus deseos, ni en su perspectiva histórica. Mario Abdo es hijo de las élites del Paraguay. Él cree en un país gobernado por los multimillonarios de siempre. Él cree que de lo que se trata es hacer una buena gestión técnica y que las riquezas que se generan en pocas manos van a derramarse en los pobres, que hay que hacer beneficencia. Hay algunos signos del gobierno Mario Abdo. La restitución del despacho de la primera dama, eso es un retroceso.
Mira que Cartes lo hizo para salvarse de un problema personal, no por conciencia política. Pero muchas veces alguien hace cosas sin darse cuenta del por qué, pero está bien. El hecho de nuevamente conformar el despacho de la primera dama, viajar al Vaticano llevándole a sus amigos para posar junto al Papa, es la muestra de aquel, parece ese jovencito, que nunca tuvo problemas económicos, que le regalan el viaje, toma, viaja donde vos quieras, y se va con sus amigos y saca fotos allí. Él no es consciente que esos signos son decodificados allí abajo y dicen, ah, Marito de la gente, claro, de su gente, no de nosotros, que no somos gente. Yo no creo que tenga la voluntad Mario Abdo Benítez, yo creo que va a ir caminando el camino tradicional del Partido Colorado. Intrigas, internismo, penosa y lastimosamente. Penosa. Mira, el silencio de algunos dirigentes. Juan Carlos Galaverna, que yo no recuerdo tanto tiempo de silencio, no creo que sea un dato menor. El silencio de Blanca Ovelar después del episodio de la semana pasada donde dicen ganó PETA. No ganó PETA, perdió Mario Abdo. Porque está debilitando el liderazgo de Mario Abdo Benítez, ese tipo de internismo. Hasta hace 15 días atrás, cualquier problema que surgía era herencia del cartismo. La policía está infiltrada por los cartistas, la economía el cartismo era el chivo expiatorio. De 15 días a esta parte, los problemas más importantes del gobierno tienen origen en el círculo mismo de Mario Abdo Benítez. Y eso es preocupante. Eso sí, yo no pensé que iba a suceder tan rápido. Yo pensé que iba a ser más o menos allá por febrero o marzo cuando empieza el próximo periodo legislativo, y eso que vos apuntabas de jugarse a las internas 2020 ya se empezaba a configurar un poco más. O sea, a mí me preocupa que Mario Abdo Benítez en estos primeros 100 días no haya tomado la iniciativa, no haya sido proactivo y diga, esta es mi agenda. Y se haya quedado en actos de espectacularidad, aquellos recorridos que hizo en torno a los colegios, los hizo sin hacer puntada con hilo. Y después, ¿y el siguiente paso? ¿En qué quedamos? Ahora, tomando un poco el análisis, decías, la impronta de Fernando Lugo, lo social. La impronta de Horacio Cartes, la ley de trazabilidad, la ley de defensa nacional. La APP. La APP. La trazabilidad no, la trazabilidad no. También fue una impronta de la ley de responsabilidad fiscal, es lo que quería decir. ¿Cuál crees, el sello hasta ahora, en gestión, digamos, en lo que él quiso que sea el sello de su gobierno, de Mario Abdo Benítez? Es que ¿sabe qué pasa? La semana pasada cuando votan juntos, cartistas y abdistas, en contra de todos los impuestos, y justo en esa semana también la Cámara de Diputados le daba media sanción a la ley de presupuesto general de gasto de la Nación, ley que ya fue hecha por Benigno López. No es cierto que él no tiene nada que ver porque formó parte con el Ministerio de Hacienda anterior de la redacción de ese proyecto de ley, donde incluyen 600 millones de dólares de deuda para el 2019. Porque dicen, hay que hacer obras públicas. Claro que hay que hacer obras públicas. ¿Y de dónde vamos a sacar? Deuda externa. ¿Y la deuda externa cómo se va a pagar? Con nuestros impuestos. ¿Qué impuestos? IVA, el que paga la gente pobre. Entonces el gobierno de Mario Abdo prefiere continuar directamente la inercia del gobierno Cartes de hacerle pagar a la gente pobre los 600 millones de dólares en vez de cobrarle dinero a los tabacaleros, a los ojeros, a los grandes multimillonarios. Entonces, vos me preguntás, yo tengo que decírtelo. Son los primeros 100 días del 6º año de gobierno del cartismo. Los primeros 100 días del 6º año del gobierno del cartismo. Como modelo. Y cuando la Embajada de los Estados Unidos o Brasil reconoce una lucha frontal contra el crimen organizado en Paraguay, hoy escuchaba vos no comprás esa... Hoy escuchaba cuando le entrevistabas a Cárcena, ¿fue verdad? Sí. En Ñandutí, con relación a esta investigación que se está conociendo ahora, sí, del presunto fraude de Cartes de montar empresas que... Cuando uno veía la propaganda en el 2013 de aquellas fabriquitas de gaseosa en los Estados Unidos, en los Estados Unidos estamos, espera un poco. Cualquier persona que entienda sabe que vos podés montar allá un kiosquito en los Estados Unidos, vos tenés un poco de plata y te permiten montar un kiosquito. Y de hecho la investigación dice que si tiene Tabacos USA, es una especie de fachada como para decir, estamos en los Estados Unidos. ¿Sabe para qué es? Para que aquí en Paraguay se diga, no, Estados Unidos nos apoya. Vos pensás que los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor potencia planetaria, no sabía eso con Cartes. Claro que sabía. Solamente que en ese momento Cartes le era funcional y le necesitaban a Cartes.
En este momento Mario Abdo Benítez le es funcional y le necesitan a Mario Abdo. La historia de las grandes potencias como los Estados Unidos de Norteamérica es aliarse con aquel que le es funcional en ese momento. Pusieron y tumbaron dictadores. Hoy claramente para los Estados Unidos y para el Brasil, Mario Abdo es un aliado importante. O sea, ¿vos no crees que hoy Paraguay esté combatiendo a el crimen organizado? Sí, pero no tampoco de manera diferente a cómo se combatían en otros gobiernos, de acuerdo a la necesidad de combate que tienen estas grandes potencias. Hay momentos en que se necesitan combatir el crimen organizado y hay momentos en que se necesita relajar el control. Mira, el escándalo Irán-Contras en la década de los... Justamente que ahora estaba el caso de este periodista saudí que fue asesinado en Turquía, Khashoggi, recordaba, a lo mejor vos no recordás por tu edad, a aquel multimillonario Khashoggi de la década de los 80 que estaba vinculado al tráfico de armas de esta triangulación Irán-Contras. Vos sabés que los Estados Unidos de Norteamérica, cuando venían del sudeste asiático, de la guerra en Vietnam y compañía, en los ataúdes de los soldados llevaban las drogas adentro de los Estados Unidos. Vos sabés que la CIA montó esta triangulación para hacer tráfico de drogas, para comprar las armas, para financiar la contra nicaragüense y la guerra Irán-Irak. Me decís, ¿pero qué tiene que ver, Camilo? Es la misma lógica, el mismo modus operandi. Los norteamericanos o los brasileros permiten que un negocio ilegal fluya de acuerdo a sus necesidades. Mira, te cuento algo para explicarte cómo funciona esta gente. En el 2012, cuando le tumban a Lugo, yo recuerdo que había viajado al Brasil haciendo gestiones internacionales y me entrevisto con un altísimo directivo del PT, pero altísimo, altísimo directivo del PT. Y le cuento la situación de Paraguay y Lugo, que había sido destituido y compañía, y que necesitábamos el apoyo del PT. ¿Sabes lo que me dice? Mira, Camilo, nos conocemos hace tiempo y te voy a decir la verdad. Acá se tiró la toalla con relación a Lugo, porque Lugo no tuvo carácter. Y nos conviene que sea Cartes el presidente. Le digo, ¿qué? Pero Cartes es un tipo de derecha, le digo. Pero te voy a explicar lo siguiente. Se le tiene tan mapeado a Cartes y sus negocios que nosotros le vamos a tener así agarrado a Cartes. Es el mejor presidente para nosotros. De hecho, Cartes fue absolutamente sumiso al Brasil. Todos sus 5 años de gestión hizo todo lo que el Brasil quería. Yo estoy absolutamente seguro que ese apoyo que le da el gobierno norteamericano y el brasilero a Mario Abdo Benítez no son apoyos gratuitos. Es su misión, decís. Absolutamente. ¿Cuál fue en este tiempo de gestión, digamos, de las diferentes carteras de Estado, la mayor decepción que te llevaste? Decepción porque esperabas que hiciera algo y no lo hizo. Sin que sea lo más brillante quizá que uno espere que se nombre en un lugar determinado, pero que digas, este creo que pintaba bien, pero no hizo nada. No tengo decepciones, porque tampoco me esperaba un gran desarrollo. Sí te puedo decir en contrapartida que hay algunas cuestiones que yo voy a ser contracorriente y algunos puntos buenos de este gobierno. Tengo que decírtelo, a pesar de que yo sé que en este momento va a ser muy impopular, me parece muy bien lo del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, desde el primer día. Esa política que tuvo de que le puteó medio mundo con relación a las medidas que tomó hacia el grupo Lince. Yo le digo a la gente, díganme lo que quieran decirme, pero más todavía después de ver todo lo que vimos de la Policía Nacional, una institución corrompida de arriba abajo, confiar en un policía encapuchado, déjate de joder, no. Bien por el ministro Villamayor, bien por su posición con relación al caso Curuguatú, bien con relación a cómo está gestionando varias de estas crisis, pero que son brutales y que de una mafia profunda. Y me van a decir, no entiendo, Camilo, le estás criticando a Mario Abdo. No, yo no critico porque sea contrera. O sea, es paradójico, porque hace rato cuando hablábamos de lo primero de Mario Abdo, nos recordábamos del estronismo. Sí. Y casualmente, el hombre que destacás es el que maneja la policía reivindicando derechos humanos. Juan Ernesto Villamayor sufrió el estronismo. Él no es paraguayo. Pero es el gobierno de Mario Abdo. ¿Por qué no es paraguayo? Por culpa de Stroessner. O sea, yo por eso te decía, yo no voy a hacerte un análisis maniqueo de bueno versus malo, de que porque Mario Abdo sea el hijo del secretario privado de Stroessner es estronista. No. Porque sea un gobierno endeble no va a tener algunos puntos que sean destacables y rescatables. Ojalá no se ocurra la tontería de cambiarle a Juan Ernesto Villamayor. Me parece que sería un retroceso. O sea,
de todo el gabinete de Mario Abdo, a quien rescatás como un punto positivo es Juan Ernesto Villamayor. Haciendo un paneo rápido y por los últimos sucesos, sí, porque Benigno López es la continuación pura y dura del cartismo, sin ningún tipo de modificación. El Ministerio de Educación, voy a plagiar las palabras de varios referentes del Partido Colorado, abdistas. Es un buen jugador, pero no para el Ministerio de Educación. ¿Qué te puedo decir más? Hay algunos ministerios que están desaparecidos, no les veo. Agricultura para mí. Tenemos ministro de Agricultura. Agricultura para mí es quién sos. ¿Quién es O el sea, ministro? No sé. Lichi. ¿Se nombró ya? Lichi. Ah. Para mí el Ministerio de Agricultura es así ¿qué pasó? No tenemos ministro. Mira, Cancillería, ahora que estoy tratando de recorrer, sí tuvo posiciones valientes. Esa controversia que se generó con respecto al tema del traslado nuevamente de la Embajada Paraguaya de Jerusalén a Tel Aviv, respetando el derecho internacional, me parece que fue una decisión valiente. No esperaba eso de Castiglioni, eso tengo que decirte, porque yo Castiglioni lo ubico ideológicamente en un espectro mucho más conservador y tuvo posiciones valientes. Me parece bien también por la Cancillería. Hasta ahora una posición bastante adecuada. ¿En salud? En salud, vos sabés que a mí me da pena porque este ministro de Salud me parece una muy buena persona, pero me parece que está absolutamente maniatado. Me parece que tiene el mismo problema que tienen otras carteras, como por ejemplo el Ministerio de Educación, que creo yo que Mario Abdo, como es un gobierno donde tiene que repartir pedacitos del gobierno para pagar hipotecas, le dijo a Peta, bueno, vos vas a ser ministro político y le vamos a poner a ella, a Nancy, que va a ser la técnica. Imposible eso es. Nancy Ovelar tiene fuerza propia y Peta también, no podés hacer eso. Y en el caso de salud me parece que le dijeron al ministro de Salud, bueno, vos vas a ser el ministro de Salud, dale vos la impronta, mostrá vos el rumbo, pero vas a trabajar con este equipo para tener sustento. Y ese equipo es una claque de la vieja escuela que no le permite al ministro de Salud hacer lo que yo creo que esta persona, que es joven, innovador, podría llegar a ser el Ministerio de Salud. Algunos dicen que fue marketing, otros dicen que en realidad fue una buena gestión y qué sé yo. Pero otro de los ministerios que está como que desaparecido respecto a la visibilidad que tenía durante el gobierno de Horacio Cartes es el de la vivienda. Senavitat hoy... Que yo por una cuestión hasta de principios soy contrario que aquellos que son actores económicos en el mercado entren a dirigir aquellos entes que tienen que regular esa parte del mercado. No me parece de ninguna manera correcto que un empresario del rubro inmobiliario sea el ministro de la Senavitat. Me parece no solamente contraproducente, sino que muy peligroso y que va a minar la legitimidad de cualquier gobierno, porque ante el primer problema va a surgir la sospecha de que, claro, él es empresario y se beneficia de eso. Es más o menos como que vos le pongas a un empresario tabacalero como ministro de Salud y salga a decir que el cigarrillo no produce daño, casi como lo que hizo Tony Barrios en la campaña electoral. Es lo que hizo en realidad. Bueno, pero él no es empresario tabacalero, fungió de empresario tabacalero. Entonces no me parece correcto eso, me parece que fue una decisión desacertada. Me parece que Dani Durán bien podría haber ocupado otra cartera. Alguien que me parece que tiene mucho para hacer, pero tiene muchas trabas, es Arnoldo Vins, que es un profundo conocedor del Paraguay, pero de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste. Lastimosa y penosamente el Ministerio de Obras Públicas es una de las mafias más fuertes del Estado paraguayo, como organización institucional. Y me imagino que debe desconfiar hasta de su propia sombra. Aunque hoy me sorprendió, primero me sorprendió en dos cuestiones. Todos recordamos que durante el gobierno de Cartes, el primer año, todas las obras estuvieron paradas. Todas las obras estuvieron paralizadas. Y el criterio para construir rutas era un criterio de por dónde van a pasar los camiones de soja y demás. O sea, optimización del negocio. O por dónde van a pasar los tanques para llegar hasta zona de conflicto del EPP. Hoy, Arnoldo Vins, al hacer el anuncio de las adjudicaciones, ya creo que cerca de 1.000 kilómetros de ruta aproximadamente, o 900 y pico kilómetros de ruta, hablaba de 4 zonas que están directamente ligadas a zona de influencia del EPP. Habló de Arroyito, habló de Río Ipané, habló de Río Verde, habló de otras también, pero en un radio,
bajo un criterio que, por lo menos según lo que decía Arnoldo Vince, era un criterio de llevar progreso a esa zona en particular. No sé si es sostenible y si va un poco en la línea de lo que decís, en la línea de Arnoldo, si lo dejan jugar, podría ser un jugador interesante. Sí, yo creo que sí. Y también modificar un poco aquella perspectiva de que el problema vial en Paraguay es la falta de rutas y de viaductos. El problema de Paraguay es que creció mucho en cuanto a polos urbanizados, pero que no tienen ninguna de las condiciones básicas para que sean grandes ciudades. O sea, el problema de Asunción y el área metropolitana no es la cantidad de viaductos que hay o dejan de haber, sino que el problema del transporte público. Hoy me pareció algo bueno que abra la posibilidad de estudiar esa modificación del metrobús a combustión a un metrobús eléctrico, porque eso no es simplemente una modificación tecnológica, sino que también tiene que ver con una decisión política, que no nos da el tiempo ahora para hablar, pero en el 2023, cuando Paraguay tiene que tener resuelta su negociación con el Brasil, aquel que crea ingenuamente que nosotros le vamos a sacar a los brasileros $1.000 millones más porque ya no se va a pagar la deuda, me parece que es muy ingenuo. Yo lo que creo que el Brasil va a jugar a que decir, bueno, ya no hay que pagar deuda, bajemos el costo de la tarifa para que los industriales de Sao Paulo paguen menos el costo de la electricidad, Paraguay va a tener su energía más barata, pero no vamos a tener recursos para poder invertir, va a bajar nomás el precio y no vamos a tener plata. En ese sentido tenemos que adelantarnos. Esa pequeña medida de abrir la posibilidad de que sea bajo la matriz eléctrica a nosotros nos permitiría consumir productivamente nuestra energía y no estar esperando monedas. Ojalá Arnoldo Vince, que yo sé que tiene esa misma convicción, pueda tener la fuerza suficiente de impulsar esa visión y decir, señores, dejémonos de macanada. Ande, venga aquí, ya se y sentémonos y dejémonos de macanada, modifiquemos la matriz energética del transporte público e instalemos transporte público eléctrico. Que el subsidio al transporte público, yo soy partidario que tiene que seguir existiendo, ya no sea al transportista, empresario, ómnibus por ómnibus, sino que sea al sistema eléctrico que les vende energía eléctrica más barata para que sean competitivos. Camilo, cuando llegó Mario Abdo Benítez al poder, dijo, yo voy a gobernar con la clase política y voy a reivindicar a la clase política. Y ante eso, me decían algunas personas que tenían un perfil político, pero un perfil técnico también. Me decían, esto dentro de todo para algunos que creemos que podemos llegar en algún momento a algún ministerio es positivo. ¿Por qué? Le decía. Porque quema el fusible. Y cuando no funcionan las cosas cambia y la estrategia también cambia y terminan siendo convocados los actores que tienen quizá mayor capacidad que el que se tuvo que hacer por un pago de favor o el que tuvo que ser nominado por alguna factura que se tuvo que pagar y qué sé yo. ¿Vos creés que todavía queda camino como para decir, ya se le dio la oportunidad a la clase política, no funcionó en muchos casos, Lichi, váyase a su casa, ni tiene visibilidad un ministerio como Agricultura, que es fundamental para cualquier gobierno, y que venga alguien que tenga mayor conocimiento? ¿Crees que todavía hay chances como para hacerlo? Y que Mario Abdo diga, señores políticos, ya cumplí con ustedes. La idea era reivindicar al sector político, pero en estos ministerios en particular no me sirvieron. Mira, te respondo primero con un sí o con un no y después te cuestiono. No. ¿Por qué no? Porque la característica central del gobierno Mario Abdo es que es un gobierno de una amplísima coalición. En realidad, como diría que el poeta, a Mario Abdo y a su equipo político los unió el espanto al cartismo. ¿Cómo se fue conformando el equipo político de Mario Abdo? Primero, aquellos que quedaron fuera de la distribución del poder de Cartes en un primer momento. Segundo, aquellos que empezaban a ser radiados del cartismo. Y tercero, aquellos que, viendo el 2018, no encontraban cabida dentro del cartismo y se sumaron al Colorado Añetete abdismo. Es una amplia coalición, al punto que el vicepresidente era cartista hasta hace pocas horas atrás, Juan Afara era el vicepresidente de Cartes, etcétera, etcétera. No solamente los Añetete de primera hora. Entonces, él para mantener la estabilidad en su núcleo político se debe a esa amplia y múltiple alianza, muy variada, y tiene que hacer una ecuación de equilibrio muy permanentemente. Eso es fundamental y eso le ata de pies y manos. Pero por otro lado, voy a cuestionar lo que te decía con un sí o con un no. Yo estoy cansado de esa discusión políticos versus técnicos, porque es una discusión falsa, es mentirosa. Ya tuvimos gobiernos de técnicos
Y vimos que esos gobiernos de técnicos en realidad responden a proyectos políticos. Aquellos que decían, Santiago Peña es un técnico. Santiago Peña es alguien que tiene una visión política. No porque sea blanquito y haya estudiado en los Estados Unidos y tenga título universitario, es un técnico. Es un político, tiene una línea política. Soledad Núñez tiene una línea política. Lea Jiménez tiene una línea política. La línea política de Lea Jiménez, Soledad Núñez, Santiago Peña es endeudarse para hacer las cosas sacándole plata a los pobres. Que no se le cobre plata a los impuestos a los ricos. Te lo digo así muy caricaturísticamente para que se entienda. Pero el problema no es que sea técnico o político. A mí me parece bien que esté alguien, un político al frente de una institución, pero político ¿en qué sentido? Que entienda de qué se trata esa cuestión. No un tipo que, bueno, te toca a vos esto. Entonces a mí no me preocupa mucho que Mario Abdo gobierne con los políticos. Me preocupa con quiénes, no que sea político. La desventaja es que generalmente no querés entrar a este juego, pero la ventaja es que como sos profesor universitario, sabés que al final todo termina en un número. No le podés decir a tu alumno, como solés querer hacer y lo haces habitualmente, no, la verdad que no puedo entrar en ese maniqueísmo que vos pretendés porque vos pretendés que yo te ponga un número y eso no se mide con un número porque acá hay que poner un número. 5. Es un examen. 5. 5. Del 1 al 10. ¿Por qué? Porque perdió demasiado tiempo y se le está yendo ese capital que tiene. A esta altura del campeonato, Mario Abdo Benítez tendría que haber tomado 2 o 3 iniciativas que digan, este es el gobierno de Mario Abdo, esta es la agenda que tiene. Mario Abdo está actuando de manera reactiva y defensiva hasta ahora, y eso es peligrosísimo. Si en los primeros 100 días de gobierno su agenda es defensiva y no propositiva, no proactiva, es muy peligroso. Tiene que tener algo que defender y decir, no, esta es mi agenda, porque, a ver, el tema es que estamos combatiendo a la herencia del cartismo o la justicia y compañía y todas tienen explicaciones que pueden salir del marioabdismo. Bueno, sí, pero es la Fiscalía General del Estado la que está haciendo su trabajo. Es la policía la que está... Algo propio del gobierno. Decime 2 medidas propias que vos digas, estas son iniciativas del gobierno. Creo que la última y la más reciente, la expulsión de Marcelo Piloto, quizá. A ver. Donde, espera, la justicia tenía un documento que lo estaba durmiendo como lo hace siempre. Allí yo te voy a decir algo. Para mí la cuestión, y yo lo decía en radio en estos días, es lo siguiente. Si eso fuera, así como dicen que es una prerrogativa del Poder Ejecutivo, expulsar a los extranjeros que están en situación irregular en cuanto a su régimen migratorio, ¿por qué no se les expulsó antes? No se le debería haber dado trámite al pedido de extradición. Directamente no. No es el problema del retraso en el Poder Judicial, directamente no, expulsión a todos ya. Ahora, claro, Cartes no lo hizo. Estaban allí, porque Marcelo Piloto está desde diciembre, está preso. 2017. Desde diciembre, del año pasado ya. Sí. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Tuvieron cuánto? 9 meses tuvieron. Y Mario Abdo, ¿por qué no lo hizo eso cuando ya se encontró aquel vehículo? Otra de las cuestiones que para mí es Quiñones amoldándose a un nuevo gobierno quizá, porque claramente era una ficha del cartismo. Uno de los reclamos que creo más permanentemente hacíamos era que el país más corrupto del mundo, o el segundo país más corrupto del mundo, no tenga políticos presos. Y el otro día me decía Milda Rivarola, eso responde también, quizá casualmente es el gobierno de Mario Abdo, pero responde a un tiempo en el que la gente pide ver a políticos presos. Y así como va limando a gente del cartismo para sacar del camino adversarios políticos y entra a la cárcel un González Daer o entra a la cárcel un Díaz Verón, de repente se le escapa un chispazo y le viene un gol en contra que entra un Ulises Quintana. Quizá no porque lo quiera Mario Abdo Benítez, sino porque salió. Y le apareció un fiscal que tuvo el coraje y dijo, este es del gobierno, pero igual se va en cana. ¿No crees que ese rótulo de lucha contra la corrupción o lo que PETA hace, por ejemplo, en el MEC, puede ser una señal? Porque cuando vos hablas de las alianzas, que yo también suscribo, los pagos de favores que en algún momento tiene Mario Abdo Benítez como un nefasto Julio César Velázquez, en contrapartida digo, ¿por qué compra lealtades de otras carpas y no cuida las internas? Porque hoy Baqueta
está, me hago cargo, creo que está más cerca del cartismo que de Añetete. Es más, me decían hoy que Baqueta incluso tiene a gente de su familia trabajando hoy para empresas de Cartes. No sé a qué es atribuible el silencio de Juan Carlos Valaverna. Blanca Ovelar está enojada. Beto Velar todavía es medio a la mitad. Pero da la sensación que Mario Abdo hoy está más preocupado en comprar lealtades de carpas ajenas que de cuidarlas de adentro. ¿Por qué? Bueno, son dos cuestiones. El tema del combate a la corrupción y las carpas ajenas. Yo no sé si es que hay un combate a la corrupción o en realidad se le está pasando factura a los enemigos derrotados. Enemigos derrotados que necesariamente, y eso digámosle es algo positivo, que cuando vos ganás una confrontación necesariamente tenés que mostrar que ganaste. Uno de los grandes errores de Fernando Lugo fue haber ganado con esa consigna del cambio, de la corrupción y compañía, y no haber hecho absolutamente nada con respecto al proceso judicial del país, al punto que a ningún funcionario anterior se le pidió ni siquiera fotocopia de cédula, y todos los que pasamos por el gobierno de Lugo se nos pidieron 225.000 cosas, apenas una semana después de haber asumido. Entonces me parece bien que Mario Abdo haga esto. Esto es una señal de que me vengo aquí, voy a asumir el poder. Me preocupa que se quede simplemente en muestras de espectacularidad, porque, ojo, si González Dar llega a salir nuevamente, va a salir a buscar la retaliación. Si es que esto no va al fondo, es peligroso. Entonces, si es solamente mostrar... Si Zacarías queda donde queda. Si Zacarías gana esta lucha de resistencia, se viene una contraofensiva feroz. Y va a tenerlas de ganar, ¿por qué? Porque en este momento, siempre en una sociedad democrática existe un núcleo que defiende al gobierno, que se le conoce como oficialismo, y siempre existe oposición, siempre, si es democrática la sociedad. Siempre alguien ocupa la oposición, no el que sea mejor ni el más bueno. ¿Quién ocupa la oposición hoy en día en Paraguay? Yo no encuentro. Yo te digo. Payo con alguna espectacularidad. Ok, dos actores ocupan la oposición en Paraguay. Desiré y Payo. No. ¿Desiré no? No. ¿Quién es oposición? Desiré no es oposición. ¿Oposición a María Abdo? No, digo, claro. Ah, no. Oposición al gobierno, o el gobierno es el oficialismo. ¿Quién es la oposición hoy? Hay dos. El cartismo, a través de sus dispositivos mediáticos y sus voceros en el Congreso, no Horacio Cartes, el cartismo como aparato, y Payo Cubas en solitario. El Partido Liberal está desaparecido, mudo. No dice nada. Ahí lo tenés a Edgar Ortiz diciendo, no, acá hay que ser travesti, hay que negociar con todo. El Partido Liberal pasa desapercibido. El Frente Guazú está ensimismado. Proyectos, muchos de ellos que yo apoyo, el impuesto a la soja, pero le habla solamente a aquellos a quienes ya les tiene convencido. Aquellos que están siendo transversales y salir por fuera de sus círculos son estos dos, el cartismo y Payo Cubas. Y el cartismo, es que el cartismo está llegando con algunos mensajes más allá de los cartistas. Por ejemplo, la instalación de algunos temas, el caso Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados, el caso Petropar, el caso Marley Figueredo, instala cuestiones que uno 6 meses atrás decía, no, esto no tiene ninguna capacidad, están consiguiendo. En 90 días consigan eso, es llamativo. ¿Qué sería en 1 año, en 2 años si los problemas que tienen los problemas del día a día no se solucionan? Por ejemplo, el caso Metrobús, claro que es atribuible al cartismo, pero si vos no le procesaste a nadie el cartismo y continúa parada la cuestión y no se solucionan los problemas allá, la gente ya no le va a creer más que Cartes es el responsable. Ahora sos vos, hermano, el responsable. Entonces, cuidado, que se le está dejando un espacio vacío muy grande a estos actores. De un lado, un modelo que ya conocemos y del otro lado, una incógnita total, que no sabemos tan siquiera si le van a dejar continuar o llegar más lejos. ¿Vos crees que termina su mandato? Mario Abdo, yo creo que sí. Yo creo que termina. Lo que me preocupa es cómo termine. Me preocupa que termine muy hipotecado, tratando de salvarse, haciendo cálculos de que le doy esto a tal diputado, esto a tal senador, tal consejo a este, y que sea un gobierno que se desgaste tanto que habilite la llegada de una alternativa desconocida. ¿Por qué te digo una alternativa desconocida? Porque aunque el Partido Liberal terminó con mucha fuerza en las últimas elecciones, yo no veo que el Partido Liberal se esté constituyendo una alternativa para el 2023. Y ojo, me preguntaban en otros lugares si yo veía espacios para Bolsonaro, Trump y compañía en Paraguay. Y yo le decía, vamos a ser rigurosos con la historia. Paraguay, mucho antes que el Brasil y mucho antes que Donald Trump, ya tuvo el espacio para el Bolsonaro paraguayo, Lino César Oviedo, que ganó unas elecciones y le robaron las elecciones. Paraguay
tiene un caldo de cultivo muy fértil para una salida de ese tipo. A mí me preocupa que Mario Abdo Benítez no termine bien su gobierno, termine debilitado y abone el terreno para este tipo de alternativas. Gracias, Camilo, por acompañarnos. Gracias a vos, Santiago.